esperamos que podamos continuar analizando juntos algunos aspectos allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta oportunidad vamos a ir al capítulo número 13 y allí hacer algunas consideraciones. En primer lugar, los primeros versos nos hacen reflexionar sobre cómo sería o cuáles son aquellos aspectos indispensables para que una iglesia sea pujante. En una iglesia pujante el Espíritu Santo tiene un papel protagónico. Dice Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, preste atención, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Allí nota, querido hermano, que el Espíritu Santo no era una idea, una influencia, un convidado de piedra, alguien al que se hace alusión circunstancialmente, sino una persona presente, viviente, que participaba en la toma de decisiones. Estos siervos de Dios, dice que estaban ministrando, estaban ocupados en sus deberes públicos sagrados como servidores de Jesucristo. Entiéndase que hay una enorme cantidad de cosas que los hombres y las mujeres de Dios deben hacer, pueden hacer, y algunas otras que desean insistentemente realizar. En el territorio de las que le ponemos más empeño están aquellas que transcurren en el salón de cultos. Allí prestamos este servicio sagrado. Allí se lleva a cabo la liturgia. Dice que cuando fueron separados, se abstuvieron de alimentos, oraron y recibieron la imposición de las manos. Si usted quiere, la diestra de comunión, una palmada en la espalda, o tal vez alguna otra apreciación cultural que pueda llegar a ser equivalente a lo que sucedía en aquel lugar. Apartadme, colocar en un grupo parte de los otros con un propósito, una cantidad puesta aparte con un propósito determinado. En este punto es importante. Dios no separa para estas actividades a personas ociosas. Dios no separa para estas actividades a personas que ignoren muchas cosas. Por supuesto que tienen que ser conocedores de la Escritura, pero tienen que tener dos manos y habilidades para poder valerse por sí mismos. Dios escoge a aquellos que van a poder realizar su propósito, es decir, es imposible que nosotros tengamos todos los detalles de aquello que Dios quiere hacer con cada uno y también con la totalidad de nosotros como cuerpo. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo trabaja en el corazón de algún hermano, alguna hermana o algún matrimonio, nosotros tenemos que tener mucha precaución y no desalentar ese entusiasmo porque tal vez Dios esté indicando algo que a primera vista no hemos logrado comprender. Siempre confrontaremos con intereses creados. En este caso en particular, a partir del verso 4, con alguien que quería el privilegio, la habilidad, la remuneración, el reconocimiento sin ser un auténtico hijo de Dios. El simulador judío que pretendía neutralizar la obra del Espíritu Santo fue severamente reprendido. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, mire qué dato nos da allí Lucas, el escritor, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, entiéndase a Juan Marcos, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a un cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Tal vez un signo de la prudencia de este hombre era contrastar los hechos extraordinarios que tal vez el imitador producía con la auténtica palabra de Dios. Nos estamos introduciendo en un tiempo en donde la ocurrencia de personas que
pretenden tener acreditaciones que para nosotros son de dudoso origen, ingresarán en el territorio de la cristiandad para confundir, para que haya un abandono de la fe. Por eso es importante, si no indispensable, manejarnos con prudencia y remitirnos a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sea la palabra de Dios la que produzca este análisis exhaustivo del origen, las causas y los procedimientos que estos individuos llevan adelante. Dice que este mago resistía. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Vaya, la afirmación categórica del apóstol, hecha en aquel tiempo, surge de su autoridad apostólica, verificada en lo que acaba de acontecer. Esta persona fue afectada en su salud física porque Pablo, detentando esta autoridad, esgrimió esta maldición sobre este hombre que era un obstáculo. Ninguno de nosotros, cristianos de a pie, podemos en este tiempo hacer lo propio justificadamente con individuo alguno, intentando producir malestar o tal vez algo semejante a lo que sucedió en el pasado. Sin embargo, tenemos el recurso formidable de la oración para que Dios intervenga, y cuando nuestro obrar es piadoso, sinceramente piadoso, dice la Escritura que se amontonan ascuas en la cabeza de nuestros enemigos, carbones encendidos. Es decir, entonces, que nuestra actitud piadosa, sinceramente piadosa, y nuestra oración es una herramienta poderosísima. Los israelitas fueron minuciosamente instruidos en la verdad y particularmente advertidos de su condición. En el capítulo 13, en el verso 13, dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios. Y luego viene una extensa alocución, unificando mucho de la historia del pueblo terrenal de Dios para dejar una enseñanza. Pero permítame recalcar algo muy importante. Cuando en este hecho de asistir con regularidad, qué importante es que nosotros tengamos no solo oportunidad para hacerlo, sino la disposición personal para mantenernos en este hábito de la cristiandad, de tener un tiempo de encuentro. Por ejemplo, el tiempo que el Señor nos ha permitido hasta aquí, dominical, para poder estar juntos, en donde el Espíritu Santo nos utiliza a todos, interrelacionando las habilidades espirituales para nuestro beneficio emocional, psicológico y también espiritual. Es en la relación con mis hermanos que yo puedo conversar sobre aquellas cosas que me afligen, y mis hermanos, guiados por el Espíritu Santo, dicen cosas que van cimentando tal vez una respuesta que procede de los cielos, aún ellos sin entenderlo. La cuestión es que cuando estos demostraron un auténtico interés por la verdad allí, en aquel lugar, se les dio una oportunidad que no rechazaron, no desestimaron. Qué importante es no rechazar oportunidades cuando estas oportunidades se abren para que nosotros podamos comunicar la palabra de Dios. Cuando tenemos estas oportunidades podemos hablar de muchas cosas, pero los apóstoles tenían en claro que su mensaje tenía que estar anclado en Jesucristo. Así que van a presentar a Jesucristo como el Mesías prometido. Mire lo que dice: de la descendencia de este y conforme a la promesa, refiriéndose a David, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel,
Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensás que soy yo? No soy él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Así que Juan tenía esta claridad, el bautista, de poder realizar su trabajo, hacerlo con vehemente apasionamiento genuino, pero además tener claridad en sus pensamientos para saber él, dentro de sus fueros íntimos, cuáles eran sus limitaciones. Él, como interlocutor, era tan solo esto. Él no era el Mesías. Y el reconocimiento de la grandeza de aquel que se iba a manifestar públicamente en breve, la persona de Jesucristo, quien iba a cautivar con su discurso e iba a quebrantar el corazón con sus acciones. A este nosotros le rendimos culto de adoración. Los israelitas descendientes de Abraham debían escuchar, hacerse cargo y asentir la miserabilidad de su conducta y su condición presente. Es decir, ellos estaban enfrascados en el mérito que configuraba el hecho de formar parte del pueblo terrenal de Dios. Y allí abrimos un paréntesis, tal vez, querido hermano, tú te encuentres gozoso, exultante por el hecho de formar parte de la familia de la fe, pero tienes que hacerte cargo de muchas cosas cuando ingresas a esta familia. Responsablemente de la difusión de la palabra de Dios, que consta allí el mandato en la Gran Comisión. Tenemos que comunicar a las generaciones venideras aquello que nosotros hemos aprendido para que se vaya consolidando este progreso sobre el entendimiento de lo que ya ha sido revelado. Tenemos que poner nuestro granito de arena, hacer nuestro aporte para quienes vienen después que nosotros tengan los elementos suficientes como para por ellos mismos analizar exhaustivamente la palabra de Dios y puedan comunicarla con efectividad. Varones hermanos, les dice, hijos del linaje de Abraham y los que en vosotros teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, preste atención, la imputación de la responsabilidad, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Vaya, abrimos otro paréntesis. ¿Cuántas cosas se cumplen cuando nos persiguen? ¿Cuántas cosas se cumplen del propósito de Dios cuando hacen incómoda nuestra vida por el solo hecho de que queremos representar a Jesucristo como embajadores? ¿Cuántas? Cerramos el paréntesis. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Qué tremendo el juicio inicuo, qué terrible este hecho. Sin embargo, viene desde la antigüedad remota esta corresponsabilidad como humanos que todos tenemos por los hechos cruentos de la cruz. Claro que nos alcanzan también los efectos poderosos de la cruz, el derramar de la sangre que nos limpia, esta vida eterna que nos han regalado y el hecho posible de conocer a Dios ahora a través de nosotros mismos con el auxilio del Espíritu Santo. Los israelitas debían aceptar que Jesucristo resucitó conforme a la promesa. Mire, no solamente que Él era, sino que además luego de morir resucitó. Es decir, Él dijo ser, estamos convencidos, creemos que fue, pero lo demostró. La información, pero también la posibilidad de contrastar con hechos. Y en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso también dice en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, que su cuerpo se descomponga, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Suelto los dolores de la muerte en el tiempo predeterminado por la Trinidad, la persona del Hijo volvió a la vida física. Qué cosa maravillosa para sustentar nuestra confianza. Los israelitas debían aceptar en Jesucristo perdón de pecados y vida eterna. No era así tan fácil el tema. No era que solamente Dios es bondadoso y proyecta
su genuino amor sobre el género humano. Implica este amor también aspectos que están relacionados con la ira de Dios justa y su justicia, que a veces se manifiesta con ira, pero que no desdibuja en un ápice el amor que dice tenernos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí los israelitas son instruidos. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿En quién? En Jesucristo. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Estaban interesados en la médula de lo que ellos estaban compartiendo. Mire, en la periferia podían existir muchas, de pronto, doctrinas importantes y enseñanzas necesarias para el aprendizaje de todos ellos, para mejorar su estatus social, pero también principalmente para mejorar sus vínculos, pero lo que les interesó es esto de Jesús, Mesías resucitado. Y eso abrió una nueva oportunidad para seguir explicando estas verdades que para ellos eran de capital importancia. Los apóstoles, frente a la dureza manifiesta de algunos, expresan su disgusto. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadieron a que perseveraban en la gracia de Dios. Los que creyeron tuvieron la oportunidad de esta expresión alentadora de parte de del apóstol y de sus compañeros. Pero la palabra de reprensión, de amonestación, llegó para aquellos que no estaban dispuestos a creer. Frente a la obstinada oposición de un grupo de radicales judíos llenos de celos, se vuelven a los gentiles, fundamentando teológicamente su decisión. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Mire usted esta gradiente, este desarrollo, este crecimiento, lo que comienza en la sinagoga, ahora se extiende a otros que también están interesados. Indudablemente, un grupo reducido comunica lo que han escuchado a un grupo más extenso, y estos ahora quieren recibir de primera mano la misma instrucción. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos. Cuando la verdad impacta en el corazón de las personas y con el efecto que ella misma dice poseer y producir en el corazón de todos, comienza la oposición en la mayoría de los casos. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Así que allí encontramos la razón por la cual ahora, luego de agotar la prédica del Evangelio en el pueblo terrenal de Dios, algo establecido como una prioridad teológica, se extiende al resto de las etnias, de las personas, del género humano. Como no podía ser de otra manera, son expulsados. Cuando uno persevera en lo que es cierto, cuando uno sólidamente, sin arrogancia, sin generar problemas, sin causar división, sostiene lo que es verdad, experimenta experiencias como las que estos hombres en el pasado tuvieron que enfrentar. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Quisiera detenerme aquí en la consideración de algunos pocos aspectos en este capítulo 13 de la carta de Hechos de los Apóstoles
en esta línea final del versículo 52. A pesar del recorrido, de la exposición, del servicio, de la comunicación, de la instrucción, de la oposición, del enfrentamiento, de la expulsión, del maltrato, estos hombres, una vez que cumplimentaron su responsabilidad, sintieron algo que sienten todos aquellos que en otro tiempo, en otra geografía y en otras circunstancias intentan honrar a Dios como lo hicieron estos en el pasado. Ojalá, querido hermano y querida hermana, que tú puedas lograrlo en el lugar en el que Dios te ha colocado, que puedas insistir en aquello que es lo más importante. Lo más importante es que Jesús es Dios, que murió en la cruz para poder entonces amarte sin contrariar su justicia, sin lesionar su moral o su ética, si querés expresarlo en términos humanos, pudiera proyectar perdón gratuito a quienes, como nosotros, como este siervo en particular hizo en su vida pasada, ofendimos a Dios con nuestro comportamiento, con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Quiera Dios bendecirnos para que nosotros, retemplados por una vida santa, asistidos por el Espíritu Santo, podamos impactar en esta generación por el solo hecho de que somos cristianos. Estamos contentos con ello y lo hacemos evidente en nuestra vida cotidiana. Que Dios bendiga su palabra.